Bienvenidos un día más al canal. Seguimos con varias semanas aburridas en el mercado cripto. Yo simplemente quería actualizaros las noticias más importantes y que tampoco os comáis la cabeza con los niveles en los que nos encontramos en estos momentos. La realidad es que el mercado cripto está en una fase bastante aburrida. Hemos tenido una distribución bajista muy agresiva a lo largo de estos últimos meses, principalmente desde octubre, pero como podemos revisar en pantalla, realmente los índices americanos tampoco se han movido desde octubre, sino que han estado en un rango bastante aburrido. Esto es importante entender. Además, vamos también a mezclarlo con las últimas noticias, como por ejemplo que el Supremo acaba de anular por completo los aranceles de Donald Trump del año 2025 y que debe cambiar un poco la forma en la que los quiere plantear, imponiendo únicamente un arancel de un 10% a todos los países del mundo durante un periodo de 150 días, para que veáis que todo el año 2025 ha sido un completo cachondeo. Y por último, y no menos importante, el lío que está habiendo en estos momentos entre Estados Unidos e Irán, que puede, por supuesto, impactar en el resto de los mercados. De hecho, vemos como el oro, petróleo y también la plata continúan con ciertos movimientos alcistas, así que no perdamos más tiempo y dicho esto, dentro vídeo. Comenzamos el día con las dos noticias más importantes, lo que serían al menos bajo mi punto de vista. En primer lugar, los aranceles de Trump. Como bien sabréis, la Corte Suprema ha dicho, mira, hasta aquí llegas con los aranceles, déjate ya de tonterías, esto que estás haciendo está, vamos a decir, medio prohibido. Con lo cual, si nos fijamos, durante el día de ayer, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tumbado los llamados aranceles del Día de Liberación, que todo esto fue durante el año 2025, cuando, por supuesto, vivimos un colapso en abril, más en concreto. Básicamente lo que dice es que el tribunal ha decidido que esa ley, que no incluye la palabra aranceles por ningún lado, no puede usarse como base jurídica para establecer dichos impuestos, pero la sentencia sí que abre la puerta a usar otras leyes como justificación. De hecho, nuestro presidente de Estados Unidos, nuestro colega el Zanahorio, dijo durante el día de ayer que va a imponer un 10% de aranceles, o llámalo tasa, o como te dé la gana, a todos los países, básicamente durante 150 días, como veis, por supuesto, en ese mismo vídeo. Y en segundo lugar, lo que sería la noticia más importante del día o de la semana o del mes, Estados Unidos contra Irán. La cosa está bastante calentita. De hecho, esto lo podemos ver en los mercados, básicamente como el oro, el petróleo o la plata, que durante estos últimos días han continuado con ciertos movimientos al alza. No demasiados, pero han cerrado la semana bastante bien, para tener en cuenta que llevábamos, pues oye, unas semanitas bastante bajistas para los metales preciosos. Y esto es importante que lo entendamos porque este es el mayor despliegue militar de Estados Unidos desde la guerra de Irak, es decir, y más en concreto desde el año 2003. Obviamente esto no quiere decir, ni mucho menos, que vayamos a tener una guerra, ni que Estados Unidos vaya a atacar a Irán, ni nada por el estilo, pero como bien sabréis, hay muchísima movida con el tema nuclear en estos momentos. Básicamente Estados Unidos no quiere que Irán tenga cierto poder, le están diciendo, oye, calmaos un poco, e Irán diciendo, pues por aquí yo lo siento, pero voy a hacer lo que me dé la gana, con lo cual ya veremos más adelante cómo finaliza todo esto. Como bien sabéis, Estados Unidos también es muy inteligente en el tema de las negociaciones, pero es posible que tengamos algo de lío, así que estad muy atentos durante estas próximas semanas y vigilad, por supuesto, los movimientos del dólar y también de los metales. Y continuando en cripto, y digo todo esto simplemente, y bueno, me da un poco de pereza últimamente hacer cierto contenido ahora mismo porque no hay mucho movimiento, entonces creo que es una tontería, ¿no? Ponerte a hablar todos los días de que hará Bitcoin, que hará Ethereum, que hará tal, que hará cual, cuando realmente ni siquiera estamos en otros niveles, ni ha cambiado la cosa, ni nada por el estilo. Pero fijaos vosotros en esta imagen de aquí, lo que tenemos es básicamente la liquidez de Bitcoin. Tenemos parte alta del rango, parte baja del rango, podríamos irnos hasta los 60.000, hasta los 75.000, pero yo no lo complicaría tanto, sino que podemos fijarnos realmente dónde está concentrada la liquidez de Bitcoin, entre los 66.000 y los 65.000 en la parte baja del rango que ha formado durante estas últimas semanas, y la parte alta del rango que estaría más o menos entre los 70.000 y los 72.000 dólares. Bitcoin necesita romper uno de esos dos niveles para coger muchísima fuerza en un movimiento en concreto. Mientras tanto, como bien veis, pues la liquidez se está concentrando abajo, con lo cual cogemos órdenes, subimos, llegamos arriba, cogemos órdenes y caemos. Es decir, estamos en un rango, en una situación de ping pong, hasta que finalmente se decida qué quiere hacer el mercado.
Número 2, me gustaría que nos fijásemos también en los ETFs de Bitcoin al contado. No muestra, obviamente, una cantidad de compras elevada. Es decir, el hecho de que estos ETFs se vendan o se compren no significa que Bitcoin vaya a tener un velazo de $10.000, simplemente muestra el sentimiento del inversor. Yo creo, personalmente, que no sirve de nada ver que ahora mismo estamos en un índice de miedo y codicia, pues prácticamente en un miedo extremo. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en 90.000 o en 85.000, también estábamos en una fase de miedo, pero yo creo que no es más bien miedo, sino que es agotamiento. Durante los últimos meses llevamos un mercado bajista poco a poco, que ha ido cansando al inversor, pero no ha creado un cierto pánico del mercado, sino que el pánico se ha creado durante estas últimas semanas cuando hemos tenido la caída desde 85.000 hasta más o menos la zona de los $60.000, ¿vale? Entonces, fijaos vosotros que los ETFs de Bitcoin ni siquiera se están comprando. Sí que es cierto que en el día de ayer entró algo de dinero, pero tampoco de forma demasiado agresiva. Sí que es cierto que si hay un ataque entre Irán y Estados Unidos, Bitcoin incluso podría subir, porque os recuerdo que cuando tuvimos la guerra de Rusia y Ucrania, Bitcoin en lugar de caer subió, pues simplemente porque al final en Rusia se bloqueaban las transacciones con los bancos y demás, y por miedo a ese bloqueo, pues la gente se puso a comprar Bitcoin de forma loca. No sé si recordáis que tuvo una subida Bitcoin, creo si no fue hasta los 45.000 o 50.000, pero claro, veníamos de estar mucho más abajo, ¿vale? Y os quiero enseñar otras imágenes también que son interesantes, ¿no? Como por ejemplo este de aquí, el Russell 2000 lleva desvinculado también con nuestro colega Ethereum más de la misma situación, desde prácticamente esa caída en octubre, noviembre. Fijaos que lo que tendría que haber ocurrido en cripto, que es una cosa que no pasó en octubre, que lo comentamos con el SP500 y Bitcoin, ¿no? Que cuando el SP500 y Bitcoin se desplomaron tanto en octubre como en noviembre, el SP500 volvió a máximos históricos mientras Bitcoin inició una fase correctiva muy fuerte. Bien, pues aquí vemos lo mismo con el Russell 2000, que al final son las acciones más pequeñas del mercado americano, con la gráfica de Ethereum, que generalmente, bueno, pues han tenido a estar bastante correlacionados. Pero fijaos vosotros que desde octubre-noviembre vemos la caída de noviembre, más o menos sobre mitades, y desde entonces vemos como el Russell, línea blanca, vuelve de nuevo a los máximos. Vemos como el máximo de Ethereum, el máximo histórico de hecho, se planta sobre verano del año pasado, si no recuerdo mal fue en agosto, y desde entonces inicia una corrección muy agresiva. Fijaos que el Russell sigue muy arriba, ¿no? Entonces aquí tienes dos ideas muy importantes que plantearte. Número uno, esa descorrelación en algún momento debe volver a correlacionarse, pero ¿cómo la volvemos a correlacionar? Volvemos a correlacionar que Ethereum debería subir para reanudar toda esa tendencia bajista que ha tenido, o de lo contrario lo que planteamos es que el Russell debería irse donde está Ethereum. ¿Es que las criptos se han adelantado a ese mercado bajista y a la bolsa le está costando un poco más? ¿O es que Ethereum debe empezar a subir porque los índices simplemente están mostrando fortaleza? Yo sinceramente lo dejo para que lo penséis y que me comentéis también en comentarios. Y también os recuerdo, antes de continuar el vídeo, esto no es una promo ni nada por el estilo, os recuerdo que tenéis la comunidad privada de Telegram en la descripción y también en comentarios fijados. Ahí opero todos los días Bitcoin en futuros, Ethereum en futuros y también la bolsa americana. Ahora mismo hay muchísimas más oportunidades en los índices americanos, el oro, la plata y demás, más que en cripto. Y como a mí personalmente me gusta enseñarlo con el ejemplo, ¿vale? Para que simplemente veáis que esto no es humo ni nada por el estilo, aquí tenéis mi dashboard de Topstep, ¿vale? Es una empresa de futuros de Estados Unidos, pero como esta hay muchísimas, o incluso también empresas de CFDs donde se pueden operar, al final son como cuentas de fondeo, y aquí podéis ver los retiros que llevo únicamente en el mes de febrero. Fijaos más o menos, aquí, bueno, pues básicamente veis la cantidad de dinero y veis que todo esto es en la cuenta de Topstep, ¿vale? Bueno, en la cuenta de Wise, que es un neobanco aquí en Europa que se utiliza bastante. Este es mi dashboard, ¿vale? Lo podéis revisar en todo momento. Aquí tenemos un pago, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, y bueno, y durante este mes de febrero llevamos, pues básicamente, para que os hagáis una idea, llevaremos ahora mismo unos 9.000 euros de profit. Aquí tenéis una, dos, más o menos todas pues rondan entre 700, 800, $1.000. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pagos, y luego aquí tenemos unos 3 más, ¿no? Fijaos que aquí tenemos uno más de 1.100, 800, con lo cual pues todos llegarían aproximadamente a unos 9.200 euros, que ya lo tenemos disponible en la cuenta de Wise, por si también queréis verlo en pantalla, ¿vale? Simplemente muestro todo esto porque al final veo que mucha gente no se anima a entrar en las cuentas de fondeo y todo el rollo, o simplemente en este tipo de comunidades porque o bien tienen miedo o bien simplemente creen que les estafan y todo el rollo. Yo simplemente os animo a que probéis un mes, 2 meses, si os gusta bien y si no os gusta pues bien también. De hecho aquí tenéis mi cuenta de Wise, ¿vale? Para que lo realmente veáis que es posible, se puede ganar bastante dinero, también hay que ser aplicado, así que entrad un mes, probad, si os gusta bien y si no también.
Antes de analizar Bitcoin, quiero que veáis esta gráfica de aquí. Esto es la gráfica del Nasdaq, que es el índice americano que muestra las empresas tecnológicas, las 100 empresas más importantes. Os muestro esto para que realmente veáis que no solamente las criptos están aburridas, sino que las bolsas están en una situación bastante similar, ¿no? Parece que inicia una corrección muy fuerte, después tenemos cierta recuperación y estamos estancados dentro de este rectángulo. Este rectángulo lleva entre 150 a 170 días en la misma zona y no se ha movido, es decir, llevamos prácticamente octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y ya prácticamente entrando casi en marzo exactamente en los mismos niveles. Esto también se está notando en la gráfica de Bitcoin, porque al final, si realmente nosotros nos fijamos y excluimos todo lo que ha sucedido durante estos últimos meses, que ha habido extremadamente muchísimo FUD, también estamos dentro de un rango y fijaos que le cuesta mucho dar los movimientos, con lo cual yo no lo complicaría demasiado, al menos en el corto plazo, sino que me fijaría en ciertas zonas que nos pueden utilizar como, bueno, yo diría como idea, ¿no? Durante las siguientes semanas para no complicar demasiado el tema, porque ya de por sí está complicado, ¿no? Porque fijaos vosotros que hay muy poco volumen, o sea, vemos ciertos movimientos que tienen picos de volumen, como por ejemplo este de aquí, ¿no? Cuando tuvimos una caída desde 75.000 a 60.000, vemos también que posteriormente se recompra la caída, pero desde entonces estamos teniendo un volumen muy escaso, o sea, fijaos vosotros en las velas, es que son muy pequeñas, ¿vale? Con lo cual, yo lo que marco ahora son dos zonas de interés. La zona de los 60.000, zona de los 66.000 a corto plazo y zona de los $70.000, ¿no? Tenemos más o menos esta línea de aquí marcada, que es un nivel de soporte, ¿no? Que sería, para mí este nivel es muy importante porque me marca la zona media del rango que ha estado formando Bitcoin desde la caída. Pero antes de continuar con esta línea y esta gráfica, que al final realmente tampoco tiene demasiado misterio, yo lo que veo a corto plazo es una subida en Bitcoin, al menos para liquidar estos máximos que se han formado anteriormente. O sea, si miramos esta imagen, lo que lleva Bitcoin haciendo desde, pues bueno, las últimas semanas ha sido romper el último bloque, que fue la zona de los $76.000, capitular un movimiento con fuerza muy agresiva, y yo lo que veo en estos momentos, ya que nos estamos centrando en la mitad del rango, ¿no? Fijaos vosotros que llevamos una corrección prácticamente desde los $72.000, marcamos FIBO desde el mínimo de la vela, impulso con la última vela. Ahora lo que estamos haciendo es retestear la parte media del rango que ha formado Bitcoin, entre 72.000 y la zona de los $60.000. Ahora, la liquidez, como hemos visto en imágenes anteriores, se está concentrando por encima de esta pequeñita línea de tendencia bajista, con lo cual a mí me gustaría ver un impulso hasta los 75.000 y a partir de ahí ya valoraremos qué ocurre. Ahora, mi principal cuestión sería llegar hasta dicho nivel, ¿vale? Y a partir de dicho nivel ya veremos si Bitcoin continúa con su tendencia bajista o de lo contrario podemos formar algo de suelo. La realidad es que lo que está haciendo Bitcoin en estos momentos es bastante similar a lo que hicimos aquí. Fijaos vosotros que Bitcoin tiene el primer movimiento de capitulación y a partir de ahí forma un pequeño rango. Veis que empezamos a rebotar en la parte media del rango, ¿no? Porque la mecha la tenemos justo aquí. Vemos que Bitcoin marca FIBO de la parte baja a la parte alta del rango y en todo momento encuentra soporte en la parte media. Tenemos un movimiento de manipulación que exactamente sucede lo mismo, rellena un imbalance y ahí continúa la bajada. Ahora mismo realmente estamos teniendo una imagen muy similar a lo que ocurrió aquí arriba. Primera caída, retesteo, continuación alcista y colapso. Ahora mismo, caída, retesteo. Ahora mismo veis que estamos en la parte media del rango, no nos estamos moviendo. Me gustaría ver un impulso y a partir de ahí valorar si este impulso no puede seguir subiendo y de lo contrario sigue bajando o este impulso ya empieza a mostrar algo de recuperación. Este impulso debería ser muy importante para nosotros a medio plazo porque fijaos dónde nos estaríamos encontrando. Nos estaríamos encontrando en la parte que marcó un soporte durante muchísimo tiempo. En primer lugar fue un nivel de resistencia entre marzo a noviembre del 2024 y posteriormente fue el nivel de soporte con los aranceles de Trump. Si esto nosotros nos lo llevamos a muchas altcoins, este nivel, el de abril, ha sido un punto de inflexión muy importante para muchas altcoins, como por ejemplo Cardano. Fijaos en esa zona de los 0,5, abril, junio de 2025, soporte, ruptura a la baja y desde entonces no ha podido recuperar niveles. Para Ondo hemos tenido una situación muy similar. Veis que caemos por debajo de los mínimos de abril y aquí lo importante va a ser ese retesteo. Fijaos lo que hace Ondo, ¿no? Cae por debajo de los mínimos de abril, retestea los mínimos de abril y continúa con la tendencia
bajista. Nosotros en Bitcoin queremos comprobar qué ocurre sobre esos mínimos de abril que ahora mismo se han perforado, igual que muchas otras altcoins como podría ser Solana, que ha caído por debajo de los 95 a 98 dólares, que también son los mínimos de abril. Es decir, ahora, y bajo mi punto de vista, estas siguientes semanas van a marcar la dirección. O vamos a seguir cayendo, o de lo contrario, aquí es donde realmente viene la recuperación. No hay niveles más bajos con los que trabajar, porque tú te vas a la gráfica de Solana y si realmente vamos a ponernos en el hipotético caso negativo, empieza a caer, el siguiente nivel de soporte está en 50 dólares. Es que no hay más. Si pierde los 80, para mí, Solana durante las siguientes semanas debe ir a su siguiente bloque, que está en 50, ni más alto ni más bajo. Quiero también, ahora, ¿no?, dejando un poco el corto plazo de lado, simplemente si nos fijamos, mirad esta pantalla, ¿vale? Aquí lo que nos muestra básicamente serían los retornos en el futuro simplemente en comparación con los niveles de drawdown. Es decir, si compras Bitcoin después de haber corregido un 10, un 20, un 30, un 40, un 50, hasta casi un 100%. Esto al final es lógica, ¿no? Si tú compras Bitcoin cuando ha corregido un 10%, pues tienes una probabilidad muy pequeña de no poder ganar dinero durante muchísimo tiempo. Si tú compras Bitcoin con un drawdown, es decir, con una corrección desde máximos históricos de un 50 a un 60%, tienes una probabilidad muchísimo más alta, número 1, de no estar en pérdidas mucho tiempo, y número 2, de enseguida conseguir retorno en tu inversión. Pero aquí lo tenemos directamente con tiempos, para que vosotros también lo podáis comparar por vuestra propia cuenta. Y vemos que si compras Bitcoin de un 10 a un, digamos, 30% o peor, lo que tienes básicamente es que te encuentras en esa misma zona entre 3.200 días a más o menos 2.240 días. Eso es muchísimo tiempo, ¿vale? Y como bien veis, aquí tenemos una media de retorno, ¿vale? Bien, perfecto. Y nos dirían simplemente que es señal de acumulación, ¿vale? Tenemos posteriormente dos zonas que son dos zonas de compra, que es más o menos entre un 40% o peor y un 50% o peor, ¿vale? Perfecto, esas son dos buenas zonas porque como bien veis nos marca una señal de compra. Ahora mismo estamos en esta, ¿no? Donde nos dice un 40% o peor, pero hemos estado también en la del 50% o peor. ¿Dónde creo yo realmente que merece muchísimo la pena? Hombre, pues donde nos muestra compras muy agresivas. Os lo voy a enseñar directamente con la pantalla porque si no lo tapa mi cara. Fijaos, entre un 60% o peor y un 70% peor, yo obviamente no cuento mucho más porque al final ya estaríamos capitulando muchísimo, veis que realmente estaríamos muy poco tiempo en esa zona, 800 y pico días y 319. Pero lo que vemos es que lo que sería el win ratio durante un año, estamos hablando de prácticamente un 98 a un 100%, es decir, tienes muy pocas probabilidades de perder dinero de aquí a un año, ¿no? Entonces, nos vamos a la gráfica de Bitcoin y calculamos un 60% de caída, ¿no? Un 60% de caída desde el máximo histórico nos marcaría como zona de soporte los 50.000 dólares, perdón. Y una zona de caída de un 70% nos marcaría una zona de soporte en Bitcoin prácticamente cerca de los 36.000, 37.000 dólares. Yo esto simplemente lo dejo ahí para que lo tengáis en cuenta a medio y largo plazo. Y luego tenemos otra imagen que me ha parecido interesante, esta también hay que cogerla un poco con pinzas, que es el tema de, bueno, el tema de los mineros. Ya sabéis que este es un dilema un poco complicado porque al final yo creo que la minería se adapta a los precios del coste de producción y demás, y que obviamente cuanto más bajo cae Bitcoin, los precios de producción se van adaptando. Obviamente la electricidad no cambia de precio, ¿no? Sigue siendo los mismos, pero al final cuesta más o menos minar un bloque, porque al final el hash rate de Bitcoin también va evolucionando a lo largo del tiempo. Pero sí que vemos una línea lila que va marcando el soporte de lo que sería el precio medio de minado de Bitcoin, y veis que más o menos durante los últimos años, bueno, realmente desde la creación de Bitcoin en 2014... Bueno, en esta gráfica que nos lo muestra, desde 2014, perdón, vemos que en todo momento ha servido como nivel de pivote. Pero sobre todo, y lo que yo creo que aquí es interesante, es ver los momentos de capitulación. Yo creo que cuando más renta comprar Bitcoin es cuando el precio de minado está muy por encima del precio actual de Bitcoin. ¿Por qué? Porque los mineros en ese momento es cuando empiezan a capitular, cuando muchas empresas cierran, cuando los ASICs tienen que cerrar, porque simplemente los mineros no pueden acaparar los costes de producción, y obviamente siempre habrán empresas que se lleven la guinda del pastel, pero habrán muchas otras poquitas que no les renta. Porque si tú estás produciendo Bitcoin a 75.000 dólares y Bitcoin está en estos momentos cotizando a 68.000, estamos hablando de que por cada Bitcoin que minas estás perdiendo prácticamente casi 10.000 dólares. Es que no te renta a menos que Bitcoin suba o a menos que vendas Bitcoin para poder acaparar costes en ese momento. Pero veis que es un negocio que necesita siempre que Bitcoin se encuentre por encima.
Y luego vamos a ponernos bonitos con las altcoins. ¿Qué debería suceder para que las altcoins suban? Yo no lo complicaría demasiado con las altcoins y creo que debéis entender que estamos en una fase un poco compleja. Para entender realmente qué sucede con las altcoins, yo me iría simplemente a esta gráfica, que es la dominancia de Bitcoin. Hasta que la dominancia de Bitcoin no rompa la acumulación en la que lleva estancada prácticamente desde septiembre de 2025, yo no me volvería alcista con las altcoins. Es decir, fijaos que lo que sería la dominancia de Bitcoin nos ha formado este rango. De hecho, ahora mismo estamos en la parte baja del rango y veis que parece ser que pierde zona de soporte y entonces podemos decir que las altcoins se mueven mejor. Yo creo que eso es un error porque realmente las altcoins han caído o más o lo mismo que Bitcoin desde los mínimos de abril. Fijaos, Solana una corrección de un 10 y pico por ciento. Fijaos en Ripple, una corrección de un 11%. Bitcoin, ¿cuánto ha corregido desde los mínimos de abril? Vemos que desde los 75.000 dólares Bitcoin lleva una corrección de un 7 y pico por ciento. Con lo cual no tiene sentido comparar que la dominancia de Bitcoin está cayendo y por eso las altcoins se mueven mejor. Error, porque tú te vas a todas las gráficas y desde los mínimos de abril cada una de las altcoins lleva o la misma o más caída que Bitcoin. Lo que está sucediendo aquí es que estamos teniendo una falsa señal. Y la falsa señal es esto. La dominancia de Bitcoin cae porque está subiendo la dominancia de UST, de la stablecoin más importante del mercado. O también podéis ver la de USDC, que también está subiendo de la misma forma, pero al final miramos la de UST porque es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es una situación realmente mala para las altcoins. Las altcoins solamente se van a mover bien si la dominancia del dólar cae hasta este punto, y yo creo que a este punto habría que vender de nuevo altcoins porque fijaos vosotros que hemos roto una zona de resistencia que ha actuado prácticamente desde enero del año 2024. Tenemos 1, 2, 3, 4 niveles de resistencia que se han tocado y yo creo que si volvemos a esa zona, la dominancia del dólar va a despegar, con lo cual sería comprar altcoins ahora, venderlas aquí en esta corrección y esperarse a que la dominancia del dólar llegue ahí arriba y ahí arriba sí que compraría altcoins. Hasta entonces estamos jodidos. Lo único que podemos plantear a partir de estos niveles es que zonas que se han roto se recuperen. Vamos a la gráfica, por ejemplo, de Ethereum. El problema de Ethereum no es que fijaos que ahora mismo ha roto su último nivel de soporte. Para mí el soporte en Ethereum no está aquí donde estamos en estos momentos, está un poco más arriba, está alrededor de 2100, 2200. Entonces, fijaos que Ethereum es ese nivel de soporte que es este mínimo, esta resistencia, este soporte y toda esta zona ahora está por debajo y de hecho las últimas velas semanales son muy malas porque rompe y sigue cayendo. Bien, yo creo que el soporte de Ethereum estaría más o menos, hombre, pues sobre la zona de los mínimos de abril. Ethereum no ha llegado a los mínimos de abril, con lo cual pues simplemente está ahí en una zona que no se sabe muy bien qué pasa. Yo me vuelvo alcista con Ethereum si hace esto, porque volverá dentro del rango y a partir de ahí podremos plantear continuación alcista o de lo contrario seguir cayendo cerca de los mínimos de abril. Es que no hay otra solución. O recuperas 2200 o caes hasta 1500 y a partir de ahí formamos soporte. Con otras altcoins como Solana, ahora mismo la situación no es que sea extremadamente mala, pero simplemente debes entender, las criptos han caído sin que la bolsa americana haya caído. Si realmente queréis comprar a largo plazo criptos y no sabéis algún nivel o queréis en algún momento saber alguna zona en la que yo personalmente compraría, yo lo haría simplemente cuando el SP500 se plante sobre los máximos que tuvimos en enero del año 2025. Compraría cuando el Nasdaq se acerque a los máximos de enero y febrero del año 2025 y recordad que nos quedaría más o menos un 10 a un 12% de corrección. Ese sería el punto exacto en el que yo compraría altcoins. Obviamente hasta entonces, y si Bitcoin durante estos próximos días rebota hasta 75.000 dólares, obviamente las altcoins también van a subir. Aquí lo importante es simplemente fijarse en las altcoins que aún siguen cerca de los mínimos de abril. Las altcoins que se han alejado demasiado de esos mínimos de abril de 2025 para mí tienen un peligro muy grande, un peligro de que no hay interés en esas monedas. Así que fijaos en Solana, fijaos en Ripple, fijaos en Hedera, por ejemplo, fijaos en Hyperliquid, fijaos en Solana, en las altcoins grandes, pero no os fijéis en las altcoins que ya perdieron esos mínimos hace mucho tiempo, pues como por ejemplo Cardano, Ondo, similares. No significa que sean malos proyectos, simplemente que ahora mismo no tienen interés. Así que chicos, no perdamos más tiempo, espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos a la próxima.